Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén escuchando esta clase virtual, correspondiente al 22 de septiembre, de la materia Estrategias para el abordaje de las dificultades de aprendizaje. Bueno, esta clase virtual tiene, digamos, una característica muy importante y fundamental para nosotros, porque en principio permite el hecho de ser una clase virtual, asincrónica, que ustedes puedan escuchar tranquilamente es todo lo que queremos compartir con ustedes, todo este material, y que a su vez puedan ir haciendo un seguimiento de la propia propuesta de pasantía que ustedes tienen, ¿sí? Nosotros consideramos que una instancia de evaluación como la que ustedes tuvieron el viernes pasado requiere siempre una devolución profunda y que fundamentalmente retroalimente el aprendizaje. Desde ya que también una evaluación puede tener algunos aspectos que hacen a un control de lectura, cuestiones también de formalidades como son la acreditación y por tanto nosotros tenemos que ponerles a ustedes una calificación, pero fundamentalmente, más allá de que todas estas cosas suelen estar siempre presentes, en una evaluación lo que tiene que estar como algo esencial es lo que vamos a trabajar en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en estas clases? A partir de la corrección que nosotros hicimos de todas las producciones de ustedes, estamos haciendo una devolución para que ustedes puedan reajustar la propuesta, mejorarla, repensarla, en algunos casos quizás nada más y nada menos que eh, cambiar, flexibilizar, aprovechar lo flexible que es la propuesta que nosotros le estamos haciendo a través de la pasantía. Nosotros lo que queremos es ir haciendo un recorrido por los distintos ítems que hacen a este documento que es el proyecto de intervención psicopedagógico que ustedes deben presentar. Pero claro está que acá lo que importa no es en sí el documento. Este documento lo que está mostrando es las propuestas que ustedes tienen como psicopedagogos, como psicopedagogas. Entonces, es el espacio ideal para repensarlas, para compartirlas, para ajustarlas y para pensar nuestra práctica psicopedagógica, ¿sí? Entonces, acá se va a poner en juego esta dualidad, ¿no? De la que vamos a estar hablando es de un documento, de una planificación, de la planificación psicopedagógica, de la planificación de nuestra intervención psicopedagógica, sería lo correcto, y por tanto, de lo que estamos hablando o de lo que va a ser lo central de esta clase es la práctica psicopedagógica. Bueno, sin más vueltas vamos a comenzar. Con lo primero que surge de un modo bastante amplio y general en todas las producciones que tuvimos que leer y que tuvimos que corregir a partir de la propuesta que ustedes hicieron de parcial, nos encontramos con las intenciones psicopedagógicas. Nosotros habíamos hablado en clase de que las intenciones psicopedagógicas son un elemento clave para establecer la dirección de nuestra intervención. Y también yo les había dicho que los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires son un elemento fantástico como recurso para pensar, para iniciar esa producción, esa construcción que son las intenciones psicopedagógicas. Pero yo no dije
que lo que el diseño curricular nos plantee son intenciones psicopedagógicas. Quizás a lo mejor se pudo haber confundido. Yo en un momento o en más de un momento dije, estos diseños son muy buenos, estos diseños son psicopedagógicos, dije, cuando les estaba mencionando los contenidos y cómo los contenidos estaban presentados, ¿sí? Entonces, a la hora de establecer cuáles eran las intenciones o cuáles podrían ser las intenciones psicopedagógicas de los proyectos que ustedes tienen en marcha, o sea, de su pasantía, lo que aparece en el diseño curricular son objetivos pedagógicos. Por tanto, son un punto de partida para nosotros, pero no son una forma de tomar esos objetivos pedagógicos y transcribirlos tal cual, porque justamente nosotros vamos a aportarle a esos objetivos pedagógicos nuestro posicionamiento psicopedagógico. Por eso yo dije, los diseños curriculares, al referirnos a los objetivos, son un recurso que los podemos utilizar, pero debemos aportarle la particularidad del grupo con el que nosotros estamos trabajando, las necesidades particulares que nosotros encontramos en este grupo de niños o en los niños y niñas con los que estamos interviniendo. Vamos a suponer que en este periodo de indagación yo lo que noto es que los chicos tienen como cierto rechazo a la escritura porque realmente sienten que ellos no pueden. Una de las primeras cosas que dijeron es que ellos no saben leer, no saben escribir. Inclusive alguno ha dicho que repitió de grado o que va a repetir porque no sabe leer. Entonces ahí nos están poniendo sobre la mesa una relación con este objeto de conocimiento muy particular y absolutamente negativo. Por tanto, la intención psicopedagógica debe tomar esto para poder revertirlo. Entonces, nuestra intención será que los niños puedan recrear esa relación, que los niños y niñas puedan disfrutar de esa relación con la lectura y con la escritura, que los niños puedan ser capaces de sentirse creadores de esto. Esto que yo estoy mencionando es lo que le tenemos que sumar a los objetivos pedagógicos. Entonces, cuando yo, particularmente pensando en uno de los niños o una de las niñas que yo tengo derivado y dentro de mi pasantía, yo voy a pensar cómo a ese objetivo pedagógico que tomo de los diseños curriculares le aporto lo particular de los niños o del grupo con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Porque en definitiva, la principal corrección o la principal invitación a reflexionar que hago a todos y todas las alumnas es a revisar si las intenciones psicopedagógicas que ustedes volcaron en su PIP, ya sea como intenciones generales o como intenciones específicas o como intenciones de cada encuentro, revisar si no son solo objetivos pedagógicos o intenciones pedagógicas. Nosotros requerimos de nuestro posicionamiento psicopedagógico. Por tanto, las intenciones generales, específicas del PIP, o las intenciones puntuales de cada encuentro deben ser psicopedagógicas. Yo puedo tomar del diseño curricular algunas cuestiones que hagan a los objetivos pedagógicos, pero debo sumarle justamente lo particular de nuestro posicionamiento, que es lo psico, que es lo subjetivo, que es la historia
de esos niños y niñas con los que yo estoy interviniendo. Así que aquí dejo este primer punto de reflexión, esta primera invitación a volver sobre sus proyectos de intervención y ver qué sucedió con estas intenciones. A ver, ¿alguien tomó solo, literalmente, copió y pegó los objetivos pedagógicos y los pasó a su PIB como intenciones psicopedagógicas? Mal no está, pero no son psicopedagógicos. Así que ahí dejo la primera invitación. Bueno, sigamos con un segundo cuestionamiento o un segundo planteo de reflexión, ¿sí? Sobre la propuesta que ustedes han presentado. Ahora vamos a ir con la redefinición de la demanda. Muy bien todos, o casi todos y todas, plantearon esto de que es el inicio del proceso de redefinición. Por tanto, lo que yo pude leer está en proceso. Y justamente lo que les voy a decir es una invitación a que ese proceso siga teniendo movimientos, cambios. Por tanto, vamos con algunas ideas. Primero, habría algunas redefiniciones donde lo que comienza, los primeros párrafos o el primer párrafo es una cuestión de carácter teórico. Esa cuestión de carácter teórico podría ser válida si la acoto, la hago bien puntual como para que el destinatario de este proyecto al leerla interprete y se ponga en sintonía con lo que nosotros pensamos acerca de qué es la redefinición de la demanda. Pero por favor, no exageren, no extiendan el desarrollo teórico en este punto, en la redefinición de la demanda. La redefinición de la demanda no tiene que ser un planteo teórico, por el contrario, tiene que ser una reflexión, un conjunto de interrogantes desde la teoría a la práctica o viceversa. Solo la teoría, digamos, a modo de una cuestión de presentación o de resumen teórico, no debería estar en la redefinición de la demanda. ¿Sí? Primer cuestión, a que revisen a ver cómo plantearon esto. Segunda cuestión, acá no nos tenemos que olvidar, como toda vez que nosotros escribimos algo, no podemos olvidar el destinatario. Este proyecto que ustedes están escribiendo, esta planificación de su intervención, está dirigida a la institución escolar. La vamos a dejar en la institución escolar. Ustedes la van a tener que entregar. Por tanto, la redefinición de la demanda va a ser leída por la directora, el equipo de orientación, la o los docentes. Entonces acá es muy importante que la redefinición de la demanda no sea algo de carácter, ¿cómo decirlo?, en torno a buscar un culpable, ¿sí? La redefinición no es buscar un culpable o plantear posibilidades que se podrían haber hecho y no se hicieron, ¿sí? Entonces, estos chicos que hoy no están alfabetizados, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué se hizo que no se hizo con ellos el año pasado? Entonces, ahí esa cuestión o esa escritura de una redefinición de la demanda que pareciera buscar un culpable o un responsable no sirve. No sirve para la institución, no nos sirve a nosotros. La redefinición de la demanda debería ser, como yo ya varias veces dije, pero no me voy a cansar de insistir, la redefinición de la demanda debería ser una apertura
para nosotros los psicopedagogos de alternativas de intervención. Entonces, yo no voy a preguntarme por lo que no hizo la docente. Yo voy a preguntarme por lo que yo podría hacer y qué sucedería, ¿sí? ¿Qué sucedería si a estos niños se le propone tal tipo de condiciones en la escritura? ¿Sí? No estaría en torno a la búsqueda de un responsable. No estaría en torno a manifestar lo que se tenía que haber hecho y no se hizo, ¿no? Más como una mirada hacia atrás. La redefinición de la demanda es una mirada hacia adelante, es hacia lo que yo como psicopedagogo, psicopedagoga, puedo proponer, ¿sí? Quizás aquellos que plantearon en la redefinición de la demanda ciertas cuestiones así, de estas características, como diciendo o pensando qué no hizo la escuela, bueno, traten de reescribirlo en términos de si lo haríamos nosotros ahora, ¿sí? Entonces, buscar desde ese lugar una alternativa que habilite nuestra intervención y, por qué no, la continuidad de la intervención por parte del docente después, posteriormente a nuestra intervención, ¿sí? Porque si no, esto no puede ser leído, no puede ser leído por el otro, no puede ser leído por el destinatario, porque nosotros estamos como estableciendo culpa y responsabilidad en el otro. Y lo que nosotros necesitamos que el otro sienta lo mismo que nosotros nos estamos generando a nosotros. Posibilidades, alternativas. Así que la redefinición de la demanda pasaría fundamentalmente por ir viendo estos ajustes, ¿no? Ajustes donde a la lectura ustedes tienen que imaginarse a su destinatario leyendo la redefinición de la demanda y que esto no sea agresivo hacia ellos. Y que por tanto, en lugar de agresivo, lo que ellos encuentren sean alternativas de intervención. Lo mismo que la misma finalidad que tiene para nosotros en nuestra propia práctica, ¿sí? Entonces, veamos esto, ¿no? La redefinición de la demanda, tratemos de que no se exceda de teoría, tratemos de que no sea una búsqueda de culpables o responsables y que lo que prevalezca por sobre todo esté en torno a habilitar opciones, tanto para nosotros que estamos llevando a cabo esta intervención, como para los docentes que recibirán esta propuesta una vez que nosotros la hayamos terminado. Bien, bueno, vamos a pasar a otro ítem o elemento de nuestra planificación. Dentro del PIP tenemos algo fundamental, que son nuestras propuestas de intervención, también planteadas como los encuentros que van del encuentro 4 al encuentro 12, ¿sí? En estas propuestas de intervención, nosotros desde la cátedra le hemos planteado cierto formato, ¿sí?, para la presentación de estas propuestas. Puntualmente son, primero, la intención psicopedagógica de ese encuentro. Entonces, el primer subtítulo es intención psicopedagógica. Segundo subtítulo, relación con el producto. Todos los encuentros tienen que estar absolutamente articulados y dirigidos al logro de ese producto final que se va a socializar. Y tercero,
la propuesta propiamente dicha, ¿sí? La descripción de la propuesta, donde lo que tiene que preponderar es la descripción de lo que se va a hacer y fundamentalmente las consignas que van a utilizar los o las psicopedagogas, psicopedagogos, ¿sí? Porque si ustedes dicen hacer una carta, todo depende de cómo la vayamos a hacer, ¿sí? Fundamental. Entonces, por un lado, lo que me encontré, no en muchos casos, pero eh, en algunas respuestas que dieron ustedes a los parciales, plantearon los encuentros con formatos muy particulares, muy distintos a estos. Cada encuentro debe tener estos 3 títulos: intención psicopedagógica, relación con el producto y descripción de la propuesta. Estos 3 subtítulos tienen que estar claramente determinados, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito cada uno. En el primero, intención psicopedagógica, lo que tengo que remarcarles es que estamos hablando de ese encuentro en particular. Y tengan en cuenta todo lo que dije acerca de las intenciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Al principio de la clase, cuando hablé de cuidado con las intenciones, que si copiaron directamente los objetivos pedagógicos de los diseños curriculares, nos está faltando el componente subjetivo, ¿sí? Entonces, quiero que todos y todas revisen en sus encuentros, en sus propuestas de intervención, si las intenciones son realmente subjetivas, son realmente psicopedagógicas, o pusieron las generalidades que se plantean en el diseño curricular. El diseño curricular está bien que sean generalidades, pero ustedes están trabajando con un grupo de 4 niños, 5 niños y niñas, para los que están pensando la intención psicopedagógica. Bien. El otro título era relación con el producto. Este título tiene como una finalidad particular justamente que ustedes no pierdan el eje sobre el producto. El producto del que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, ustedes ya saben que es un pretexto para el psicopedagogo, ¿no? Un pretexto que va a permitir que todos los contenidos con los que nosotros llevemos a cabo una intervención tengan sentido y estén contextualizados, porque yo estoy escribiendo para conseguir estos elementos que son necesarios para mi producto. Entonces ahí no aparece esto que muchas veces decimos de manera burlona, redacción la vaca, ¿sí? Sino que aparece una escritura con un destinatario, una finalidad, un sentido, un contexto. Entonces, esa diferenciación la da ese producto, que para nosotros es un pretexto, pero cuidado que para los chicos es muy importante. Ese producto se debe lograr. Entonces, este segundo subtítulo aparece para que ustedes no pierdan de vista y que todos sus encuentros tengan siempre como columna vertebral el producto y no se pierdan un día llevando una propuesta que no tiene nada que ver. Entonces los chicos dicen, pero estábamos trabajando para hacer tal cosa y ahora trajiste esta actividad. Ese segundo título tiene esa finalidad. Vamos al tercer título, que es donde sí encontré como una falla muy general en casi todos los trabajos entregados el viernes pasado. Se quedan muy acotados con la descripción. No hay descripción, hay solo una mención. Por ejemplo, trabajamos con los borradores. Yo no sé cómo trabajaron con los borradores. Yo no sé qué consigna diste vos para trabajar un borrador. Yo no puedo darme cuenta
¿qué entendés vos que es un borrador? Por ejemplo, en una, tengo un recuerdo que me viene así fugazmente, dice, pasamos en limpio los borradores. Upa, ahí me está dando a entender cierta idea acerca de qué es un borrador, ¿no? El borrador se pasa en limpio. ¿Cómo es eso? O sea que hay una cuestión de importancia que tiene que ver con, interpreto de pasar en limpio como una cuestión de prolijidad. El borrador implica un proceso, implica un momento dentro de todo lo que lleva la escritura. Entonces yo tengo que reconocer y saber que un borrador a lo que refiere es al proceso de escritura. Y si yo no puedo dar cuenta de ese proceso de escritura, nunca voy a poder dar cuenta de que es un borrador. Con esto lo que les quiero mostrar a ustedes, que un borrador es algo muy complejo. Entonces, si ustedes me dicen, hacemos un borrador, trabajamos con el borrador, yo no sé qué están haciendo. Voy a darles algunos ejemplos. Si nosotros iniciamos la escritura y lo que nos tenemos por delante sería el conseguir permiso, ¿sí? Que es una de las propuestas casi generales, casi todas estuvieron en torno a esto de escribir una carta pidiendo permiso. Entonces, lo primero que yo tengo, que es parte del borrador, ¿sí? Es definir qué estructura textual voy a utilizar. Esto ya es el borrador. Porque yo puedo ir diciendo, bueno, a ver, vamos a escribir opciones de cómo pedir permiso. Entonces yo empiezo a hacer un listado de cuáles serían las estructuras textuales, cuáles serían los portadores de texto válidos para esto. Eso ya es un borrador. Después voy a empezar a pensar, bueno, ¿a quién le vamos a escribir? Y esto tendría que dar permiso a la directora. No, pero a un nene dice, la maestra también podría darnos permiso. Bueno, entonces ahí empieza un listado con posibles destinatarios. Eso también es parte del borrador. Ya un poco más avanzado, podríamos empezar a discutir, y esta discusión se va a ir dando de manera oral, los argumentos que vamos a utilizar para pedir este permiso. Entonces ahí volvemos a tener una serie de elementos escritos que van a ser recursos, porque como ustedes verán, yo empiezo a tener lista de cosas, listas de portadores de texto, lista de destinatarios posibles, listas de los argumentos o fundamentos que voy a dar, y luego, en algún momento, este borrador pasará a empezar a tener ya un formato, ya tener un destinatario, ya empezar a jerarquizar esos argumentos o fundamentos. Entonces empieza a tener forma el texto. Sigo trabajando en un borrador. Entonces, todo esto que estoy describiendo es para mostrarles a ustedes lo complejo que es un borrador. Y que no se trata solamente de hacer algo desprolijo o prolijo. Para nada. No tiene nada que ver la prolijidad o la desprolijidad con un borrador o un texto final. El borrador lo que deja en evidencia es el proceso, son las decisiones, son los elementos que yo necesito tener para avanzar en la producción de un texto. Por tanto, cuando ustedes describen, ustedes dan este tercer momento de cada encuentro, de cada propuesta de intervención, ponen descripción de la propuesta, entre paréntesis consignas, ustedes me tienen que contar
qué momento, qué parte, qué cuestiones están discerniendo sobre el borrador, ¿sí? Y claramente también podrán estar ya suponiendo que un borrador no se hace en un día, no se hace en un encuentro. Un borrador puede ser que nos lleve al menos 3, 4 encuentros, ¿sí? Mientras que también podemos ir haciendo otras cosas, porque no es solo el borrador que se hace. Entonces, si la idea tiene que ver con una kermés, podemos los primeros 3 encuentros ir viendo cómo organizamos este borrador y al mismo tiempo ir trabajando con los reglamentos, con los premios, eligiendo cuáles son los juegos. Ahí se pueden dar agrupamientos, divisiones, unos se encargan de la carta, del principio del borrador, otros se encargan de buscar información sobre los tipos de juegos, otros se buscan y hacen un listado de los elementos necesarios para armar los juegos. Entonces yo puedo ahí ya tener 3 pequeños grupos. Estoy trabajando con 6 niños, repartí las actividades, las responsabilidades para lograr este producto, ¿sí? Todo eso tiene que estar volcado en ese tercer punto, ¿sí? Que como digo, en general, en el 95% de los trabajos que yo leí dentro de lo que pedimos el punto 2 del parcial, este punto era el más débil, ¿sí? Este punto es el que más deben revisar. Bueno, vamos a hablar del producto, aunque en realidad ya lo vinimos haciendo. En las menciones anteriores, en las invitaciones de reflexión que fui haciendo anteriormente, tuve que hacer referencia al producto, ¿sí? Dije que era un pretexto, dije que es algo que tiene que estar articulado en cada uno de los encuentros, pero después de leer todos los productos que ustedes propusieron, a mí me surgieron algunas preguntas, algunas cuestiones que quiero compartir con todos y todas ustedes. Primero, hay algunos productos que ustedes tienen que indagar en profundidad con los chicos acerca de qué creen que será ese producto, ¿no? Voy a tomar un ejemplo. Hay un producto de una compañera, compañero, que habla de armar un McDonald's, ¿no? Entonces el producto es armar un McDonald's. Ahí me parece muy importante que ustedes indaguen y que puedan poner en palabra los chicos y ustedes qué sería eso. Porque voy a ir directamente a lo concreto. Si los chicos cuando a ustedes les propusieron, porque ustedes le preguntaron, cosa que yo dije, no se pregunta a los chicos, se construye la idea. Pero muchos, cuando relatan cómo surge el producto, ustedes mismos pusieron. Les preguntamos a los chicos qué podíamos hacer. Entonces, los chicos dicen, armemos un McDonald's tranquilamente y perfectamente. En las expectativas de esos chicos podría estar comerse una hamburguesa. Y ustedes, porque lo ven desde otro lugar, lo ven tan solo como el jugar a comprar y vender. Y no imaginan que en las expectativas de los chicos está comerse una hamburguesa. Entonces me parece que esto es el fundamental, que quede en claro cuál es la expectativa que tienen los chicos, cómo creen que va a ser ese producto, además de mencionarlo. Me parece que ustedes tienen que dedicarle algún que otro momento, más de uno, a hablar sobre esto, ¿sí? Por ejemplo, un segundo ejemplo. Hay un producto que dicen que van a hacer la casa de la película Up, ¿no? Entonces, en la película Up hay una casa que tiene unos globos
que empieza a flotar y volar. Cuando ustedes propusieron ese producto, o mejor dicho, cuando ese producto surge, ¿queda en claro cómo van a hacer eso? ¿Van a conseguir globos con helio para que se eleve algún tipo de maqueta tipo casa? ¿Cómo es eso? Espero que se entienda lo que estoy planteando, ¿no? No es por decir que no se puede hacer algo, o esto sí o esto no. Lo que estoy hablando es, lo que estoy trayendo a su atención, es la expectativa que los chicos puedan tener sobre ese producto. Entonces, si yo me imagino una casa que empieza a levantarse en el aire, a flotar como en la película, con globos que tienen helio, va a ser algo que contrasta a la hora de encontrarme con un producto donde no hay globos, no hay helio, no hay casa que se eleve. Entonces me parece, esto es importante, que además de mencionar el producto, haya cierta idea, cierto intercambio, cierta puesta en palabra de lo que creen que va a ser ese producto. ¿Sí? Lo mismo con lo que comentaba de el McDonald's, ¿no? Eh, Después de eso, de tener en cuenta las expectativas que los chicos puedan tener sobre un producto, también vendrá la reflexión, pero esta me parece que sí la habrán tenido presente, la cuestión de si es realizable o no. ¿Mm? Si se puede hacer o no ese producto. Me parece que eso está claro porque, bueno, cuando hablamos del producto dijimos que es un producto que tiene que poder ser socializable y que tiene que poder ser realizado en esta cantidad de encuentros que nosotros tenemos, ¿sí? Y no se trata tampoco de una cuestión en la que ustedes terminan haciendo una inversión de dinero. No tienen ustedes por qué comprar cosas. Ustedes tienen que pensar justamente en los recursos que la institución, que la escuela, que el contexto y que el espacio tiene, ¿no? Por ahí también en algún que otro producto leí que un chico casi así como en una orden le decía, bueno, vos comprá y traé los pochoclos y miramos la película. Bueno, a ver, ahí es muy interesante qué habrá hecho la psicopedagoga, ¿no? Si dijo, bueno, sí, yo traigo los pochoclos, o si encontró en ese pedido la posibilidad de problematizar y llevar a cabo una intervención. Ah, pero yo no puedo comprar los pochoclos, chicos, yo no tengo plata. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? Yo no paso por ningún lado que vendan pochoclos, no sé, la cuestión es generar un problema de esto y no al día siguiente venirse con la bolsa de pochoclos. El producto es eso, ¿no? El producto es lo que ellos quieren, porque está perfecto. Si ellos quieren comer, mirar una película y ver pochoclo, está buenísimo. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir eso? Ver una película y tener pochoclos. ¿Cómo hacemos para que se transforme en un escenario donde llevar a cabo una intervención psicopedagógica? Después, otra cuestión que ya habíamos hablado en el grupo de WhatsApp es que cualquier tipo de práctica deportiva, yo diría que es muy complejo de hacerlo porque si ustedes no tienen, esto yo lo pongo como condición, si ustedes no tienen un profesor de educación física de la escuela que se sume y articule dentro del proyecto, no se puede hacer. Ustedes necesitan para llevar a cabo una actividad deportiva ciertos conocimientos que tienen que ver con la prevención y el cuidado de los riesgos que implican tener una actividad física. Entonces, campeonatos, torneos, fútbol, vóley o cualquier otro deporte no se puede hacer si ustedes no tienen
a un profesor de educación física trabajando con ustedes, ¿sí? Esto por más que lo pidan como permiso a la directora, yo les planteo que esto no se puede hacer. Porque ¿saben lo que sucedió alguna vez? Que la directora dijo, sí, sí, no hay problema, hacelo al campeonato de fútbol. Cuando estaban por llegar a ese último encuentro donde se iba a hacer el campeonato de fútbol, a alguien se le vino a la mente el sentido común, ¿sí? Y dijo, ¿y qué va a pasar si alguien se golpea? ¿Y quién los va a cuidar? ¿Y dónde va a ser el partido? ¿En qué cancha se va a usar? ¿Quién? Entonces ahí se suspendió y no le permitieron llegar a este producto a la compañera. Esto pasó hace muchos años atrás. Entonces, acá quedó en evidencia la necesidad de evaluar esto, que a lo mejor si ustedes se lo piden a alguna directora, por ahí la directora, porque tiene buena onda, le dice, sí, sí, hacelo, bueno, te ayudamos, pero yo les aseguro que existen una serie de cuestiones a tener en cuenta en términos de cuidados, riesgos, prevención y conocimientos que se tienen solo si uno es profesor de educación física. Eh, bueno, después, quizás no tan importante, pero sí necesario. Algunos ajustes cuando ustedes están mencionando el producto. Entonces yo leo producto, una casa en el árbol. Y digo, una casa en el árbol, que hay un árbol en la escuela y van a hacer una casa, ¿de dónde van a conseguir la madera? No está en claro a qué se refiere una casa en el árbol, ¿sí? Después otra que, por ejemplo, me llamó mucho la atención, pero bueno, fui deduciendo que podría ser otra cosa. Dicen, vamos a hacer una casa. O después cambiaron de idea y en lugar de una casa van a hacer una escuela. Entonces, producto, vamos a hacer una casa, vamos a hacer una escuela. ¿Cómo que van a hacer una escuela? No sé, no logro entenderlo. Si lo que me están diciendo es que van a hacer una maqueta de una escuela, bueno, ahí queda un poquito más claro, que es lo que yo deduzco que será, ¿no? Será, obviamente, no irán a traer ladrillos y cosas para hacer una escuela. Está claro eso, pero ¿por qué tengo que yo estar haciendo este esfuerzo de suponer qué es lo que van a hacer? ¿Cómo que van a hacer una escuela? ¿Será una maqueta? ¿Una maqueta con qué tipo de materiales? Eh, entonces, esto me parece que en cada producto necesito que quede en claro qué es lo que van a hacer. Porque a veces la mención de los productos como que sorprende por un lado y no termino de entender cuál va a ser el producto y tengo que estar suponiendo. Y esto le va a pasar a la gente que lea este proyecto, ¿sí? Pues este proyecto va a quedar en la institución. Y finalmente, la pregunta que yo ya en el grupo de WhatsApp lo planteé, ¿no? De que hay algunos productos que son muy escolarizados, más que nada todos estos productos que tienen que ver con una maqueta, maqueta del barrio, maqueta de McDonald's, maqueta de una casa, maqueta de un zoológico. Digo, eh, hay que pensar esto también. ¿Qué va a pasar con esa maqueta? ¿Dónde va a quedar? ¿Quién se la va a llevar? ¿Qué se va a hacer? Porque es muy triste estar trabajando durante muchas semanas para elaborar algo, para producir algo, y que después ese algo quede en, bueno, a ver, busquemos algún rincón donde lo podemos dejar guardado hasta que alguien se anime a tirarlo, ¿sí? Acá me parece que también, además de lo escolarizado, lo que tenemos que pensar es esto, el sentido del producto, el para qué del producto, ¿no? Así que si alguien puede todavía hacer algún ajuste con respecto a estos productos que son tipo maqueta, que no tienen una finalidad en sí, y si lo pueden recrear en algo, modificar,
está permitido que lo hagan, que lo ajusten, particularmente este tipo de productos, ¿no? Este tipo de productos que uno no sabe hacia dónde van o qué finalidad posterior pueden tener, ¿no? Porque como yo les dije, el producto es algo que los chicos deben querer hacer o necesitar. El problema es que yo las entiendo a ustedes. Ustedes también están en este momento en el rol de alumnas y ustedes lo que quieren es aprobar este trabajo, aprobar la pasantía. Entonces el profesor dijo hay que tener un producto, hay que tener un producto y ustedes quieren que el producto salga como sea. Entonces, en ese salir como sea, al proponerles ustedes algo a los chicos dicen que sí. Esto yo ya lo dije un montón de veces. Los chicos van a decir que sí a la primera propuesta que ustedes hagan o que ustedes insinúen. Pero luego no se va a sostener. Luego los chicos no se van a sentir orgullosos de ese producto, que es lo que estamos buscando. Los chicos cuando terminen la pasantía tienen que sentirse orgullosos de eso que están por hacer o de eso que finalmente pudieron hacer, ¿sí? Entonces, bueno, dejo todas estas ideas para que ustedes la piensen. No estoy prejuzgando ni diciendo que no tiene que haber maquetas. Lo que estoy diciendo es piensen todas estas cosas sobre las maquetas, todas estas cosas que yo estoy diciendo, ¿sí? Si se pueden ajustar, se ajustan, y si no, las llevaremos a cabo hasta el final y en todo caso podremos reflexionar y se podrán llevar como aprendizaje esto que yo estoy planteando, pero con la certeza de hasta haberlo vivido. Y sí, claro, mirá, los chicos al principio dijeron todo que sí, pero mirá, después del quinto encuentro se está dando esto del desinterés. Bueno, y ahí eso es algo aprendido. La próxima intervención que ustedes lleven a cabo seguramente no van a hacer una maqueta. Seguramente van a tener que o van a querer escuchar más entre líneas a ver cómo logran ese producto, ¿sí? Recuerden que el aprendizaje no tiene que ver con intervenciones exitosas solamente. Las intervenciones fallidas, las intervenciones que necesitan muchos ajustes, también nos brindan infinitos espacios de pregunta y de reflexión que terminan capitalizándose en nuestra formación. Así que tranquilas y tranquilos con respecto a esto. No interpreten que cosas para ajustar en su pasantía, cuestiones que tengan que recrear, son cosas malas, ¿sí? Los errores o las cuestiones a ajustar, si yo las puedo ver justamente, si yo puedo darme cuenta de esto, se terminan capitalizando en aprendizajes. Y este es el punto, y este es el sentido de una devolución que retroalimenta el aprendizaje y la instancia en la que ustedes presentaron todas estas producciones. Por tanto, cuanto más cuestiones de todas estas que yo fui mencionando ustedes tengan para pensar y para ajustar, eso significa más aprendizaje. Y ese es el camino. Así que apostemos y valoremos eso. La nota es una cuestión, una necesidad institucional, hace falta acreditar, tenemos que poner un número para que vaya en la planilla. Lo que importa es lo que ustedes están aprendiendo. Lo que importa es la formación profesional de la o del psicopedagogo, ¿sí? Así que bueno, espero que esta clase les haya sido interesante, que la puedan ir viendo o escuchando en distintos momentos. Si hay alguna parte que la tienen que volver a escuchar, justamente al ser asincrónica lo pueden hacer. Tengan en cuenta que todos estos ajustes van a ser ajustes que ustedes van a poder hacer y que se verán reflejados
en el proceso de intervención psicopedagógica, o sea, en los próximos encuentros de su intervención con los niños y niñas de su pasantía. Y también las tendrán en cuenta para la entrega final, ¿sí? En la entrega final que van a hacer cuando termine la cursada, ustedes van a entregar el PIB definitivo y final, y en ese PIB definitivo y final yo espero encontrar los ajustes que en este caso estoy compartiendo con ustedes. Así que bueno, no queda más que despedirme y nos estamos viendo la próxima clase de manera presencial.